necesarios para seguir la mañana. Escuchas El Mostrador en la Clave. El Instituto de Salud Pública decidió autorizar la vacunación a menores desde los 6 años. Será con el medicamento de Sinovac. El presidente Sebastián Piñera aseguró en redes sociales que muy pronto empezaremos a vacunar a todos los niños en sus colegios. Cabe recordar que del total de casos confirmados y sospechosos en el país, el 8,5% corresponde a menores de 15 años. La mayoría de ellos son casos asintomáticos. Conversamos a esta hora de esta noticia cuando ya son las 9:43 con Marcela Potán, infectóloga pediátrica, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Muy buenos días, Marcela. Bienvenida. Hola, al Mostrador en la Clave. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, te quería preguntar cuál es tu visión de la vacunación en menores desde los 6 años. ¿Es realmente necesaria la vacuna en estos casos? Yo creo que definitivamente sí, pero por razones distintas a las razones que ha sido urgente vacunar a adultos y adultos mayores. Uh-huh. Los niños, si bien tienen enfermedad más leve, tienen enfermedad y eventualmente pueden debutar con cuadros graves, ¿no es cierto? Por ejemplo, los niños con problemas inmunológicos o los niños con sobrepeso, obesidad extrema en nuestro país, que es bastante común, uh-huh, pueden tener cuadros gravísimos de COVID, incluso tener conexión a máquinas de ventilación mecánica o a ECMO, ¿no es cierto? También pueden desarrollar este síndrome de inflamación multisistémica que tiene mortalidad de alrededor de 1 a 2% de los niños. Entonces, tiene su gravedad, pero obviamente no es comparable al enorme volumen de adultos que enferman gravemente y mueren. Pero el otro aspecto muy relevante es que los niños y adolescentes han sido víctimas silenciosas porque no han aparecido, digamos, en las noticias todos los días, pero ellos han estado gravemente afectados en su salud mental, nutricional, en su neurodesarrollo, en su socialización, al punto que hoy día, digamos, las atenciones de salud mental en este país están absolutamente copadas con adolescentes y niños. Cuando te refieres, disculpa que te interrumpa, Marcela, cuando te refieres a víctimas silenciosas, ¿es de las consecuencias de la enfermedad de tener el virus o de vivir en esta pandemia? Consecuencias de la cuarentena. Ya, de vivir la pandemia, y del digamos. Susto desde uh-huh, luego de que los padres y familiares enfermen, ¿ah? No, uh-huh, no del COVID directamente, sino, como digo, de las consecuencias de esto. Y esto tiene que ver con, ¿no es cierto?, reducir los riesgos de que los niños salgan, de contagiarse, de traer el virus a casa. Y el confinamiento ha sido para ellos desastroso, entonces es urgente volver a una vida normal, volver que los padres tengan confianza en enviar a sus niños al colegio y que empiecen a socializar, sobre todo los adolescentes, que es una etapa muy necesaria en su desarrollo emocional. Entonces, por esas razones yo creo absolutamente necesario, y además ellos constituyen también una población que puede mantener, ¿no es cierto?, un foco de circulación del virus una vez que alcancemos los niveles máximos de vacunación del adulto. Entonces hay muchísimas razones por las que yo creo que es legítimo vacunarlo. Claro, yo te preguntaba el tema de víctimas silenciosas o hacía el foco ahí, porque también entiendo que hay varios casos que no han sido tan públicos tampoco, o tan masivos en su conversación, de varios casos que han sido niños afectados con el virus y que han tenido cuadros bastante preocupantes también. Así es. Nosotros en la Universidad Católica hemos tenido casos tan graves o más graves que adultos en niños. Entonces, si bien son pocos en número, cada niño cuenta y es una situación que se pudiera evitar, ¿no es cierto?, con una vacunación. ¿Y qué le puedes decir a los padres que temen vacunar a sus hijos, que tienen ahí dudas de hacerlo? Bueno, que los entiendo, ¿no es cierto?, es razonable. Estas vacunas, si bien aparentemente, ¿no es cierto?, uno tendría la sensación de que se han desarrollado muy rápido y que no se han respetado ciertos protocolos, la verdad es que ha habido muchísima investigación previo afortunadamente, sobre todo en estas vacunas nuevas, de plataformas nuevas, que ya teníamos acumulada la investigación y desde luego ha habido mucha preocupación al comienzo, pero ya en la medida que las hemos ido usando y conociendo más,
nos damos cuenta de que si bien ocurren, ¿no es cierto?, cosas como las trombosis con la vacuna de AstraZeneca, que por ahora no es para nada una opción para niños, o que han ocurrido estas miocarditis con vacuna Pfizer, son eventos muy poco frecuentes. En las miocarditis sí han ocurrido en niños y adolescentes, son muy poco frecuentes, en general son benignas, se recuperan totalmente, y comparado con los beneficios, ¿no es cierto?, del uso de la vacuna, yo creo que no hay dónde perderse en términos de vacunar a los niños. Ya, o sea, hasta ahora no tenemos efectos secundarios que sean preocupantes ni alarmantes. No, salvo las alergias que son propias de cualquier vacuna, ¿no es cierto?, que no tiene que ver con que sea vacuna COVID. La incidencia es similar a otras vacunas y es muy, muy raro. Y la vacuna CoronaVac, en realidad en niños, si bien todavía no hay cientos de miles ni millones de dosis administradas, conocidas por lo menos por la literatura a la cual tenemos acceso, entiendo que en China sí hay millones de dosis administradas, esa data no la conozco, pero de trabajar ya hace un año con la vacuna, o 8 meses con la vacuna CoronaVac en la Universidad Católica, creo que todos los investigadores tenemos razonable tranquilidad de que es una vacuna muy poco reactogénica, que produce muy pocas molestias. Si bien los niños son organismos distintos, ¿no es cierto?, es poco probable que tengamos grandes novedades, pero estamos trabajando en conseguir mayores números, sobre todo en niños chilenos, a través de este estudio que usted sabe que comienza pronto en octubre o septiembre prontamente. Marcela Potán, infectóloga pediátrica, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Recuerdo a quienes están escuchando que conversamos contigo. Dices que no tenemos suficientemente data de China, que sí se va a hacer este estudio acá en Chile. ¿Nos podrías contar un poco más de eso, que también creo que ayuda a saber más información? Sin duda. Bueno, normalmente los estudios en niños de vacunas nuevas siempre exigen que uno vaya estudiando de mayor a menor, es decir, por ejemplo, primero adolescente, después escolares, después preescolares y después bebés lactantes, ¿ya? Siempre es la recomendación, ¿no es cierto?, porque la diferencia con el organismo del adulto va siendo mayor en la medida que son más pequeñitos. Y eso es lo que estamos nosotros buscando, ¿no es cierto?, ver cómo responden desde el punto de vista de sus defensas los niños, cómo son las reacciones que tienen. Y este es un estudio que incluye 4.000 niños chilenos de entre 3 años y 17 años. Incluye niños con síndrome de Down y con comorbilidades siempre que estas estén compensadas. Así que es un estudio que va a permitir conseguir bastante información respecto a niños chilenos, ¿no es cierto?, que siempre es bueno tener en el país propiamente datos locales. ¿Y la fecha del inicio de este estudio comienza? En septiembre, a fines de septiembre, principios de octubre van a empezar dependiendo de los centros. Y en eso, Marcela, la proyección sería entonces que esta vacunación masiva que informa el presidente Sebastián Piñera a todos los niños en sus colegios, ¿vendría post este estudio? No. No necesariamente. No necesariamente, porque el ISP, entiendo, autorizó su uso de emergencia en base a datos de China, a datos que no están publicados, por lo tanto yo no puedo comentarlos acá. Pero supongo que le habrán dado la necesaria confianza como para comenzar a usar esta vacuna, que como digo es una vacuna bastante clásica en su desarrollo, es una vacuna inactivada, muerta, que es una forma de desarrollo de vacuna muy antigua y bien conocida por todos, sobre todo por los pediatras, que tenemos que ver con tantas vacunas en los niños. Así que yo personalmente tengo bastante confianza en que no vamos a tener grandes sorpresas en los niños, pero sin duda esto tiene que ser validado por la ciencia, ¿no es cierto?, y por los estudios. Así que esperamos contribuir. Este es un estudio además que está siendo realizado en numerosos países en el mundo, entre esos Brasil, para reunir 12.000 niños con toda esta data que estoy comentando. Perfecto, Marcela. Y en ese sentido te quería preguntar también, cuando un padre ya acceda a la vacunación de su hijo, ¿hay que hacerle un seguimiento particular a las recomendaciones que se le hacen a un adulto después de la vacunación? Bueno, hay varias cosas importantes. Uno,
siempre con estas vacunas estamos haciendo esperar lo debiéramos hacer con todas las vacunas, ¿no es cierto? Esperar en el sitio de vacunación, ojalá alrededor de 20 minutos, porque el 90% de las reacciones que ocurren en la posvacunación ocurren en los primeros 20 minutos, ya 15 a 20 minutos. Entonces siempre es prudente hacerlo. Lo otro es que en general a los adultos que nos vacunamos con cualquier vacuna del Ministerio, nos envían hoy día un correo donde nos preguntan si hemos tenido molestia. Entonces también eso constituye una forma de vigilar si ha habido alguna complicación. En general los papás con los niños son bastante preocupados y consultan, se fija. O sea, yo creo que ahí vamos a tener realmente una fuente valiosa en que ellos van a tener que consultar si es que hay alguna reacción más allá de lo clásico que produce esta vacuna, que es dolor en el bracito, dolor de cabeza, dolor en el brazo alrededor de 30%, fiebre menos de un 5%, dolor de cabeza 15%, o sea, son cifras bastante toleradas y en general con síntomas que son moderados a leve y que no duran más allá de 2 días. Perfecto, son las 9:53. Conversamos con Marcela Potán, infectóloga pediátrica, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Con la sensación especial que me quedo es que tu recomendación es sobre todo para ampliar de nuevo las libertades y seguridad de los niños el tener el acceso a la vacuna. Exactamente. Y por último, antes de despedirnos, te quería hacer una última pregunta. Hoy están las variantes Delta, Mu y Gamma. ¿Cuáles son las principales características de ellas y qué complicaciones pueden tener para los niños y sus familias? Bueno, no sabemos mucho en relación a los niños todavía qué características, o sea, cómo se puedan comportar, pero son cepas más transmisibles, eso es lo que más preocupa, ¿no es cierto? Que contagian más rápido, digamos. Claro, se contagian más rápido, el periodo de contagiosidad un poquito mayor, entonces en ese sentido la socialización de los niños es preocupante, es necesaria, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su salud mental y emocional. Pero es preocupante desde el punto de vista de estas nuevas cepas y probablemente el tenerlos vacunados, si bien sabemos que las vacunas son un poco menos efectivas contra esas cepas, siguen siéndolo, es algo que nos da también mayor tranquilidad y debiera dar tranquilidad a los padres para enviar a sus niños al colegio vacunados. Perfecto. Bueno, Marcela, te queremos agradecer por esta conversación y por la información que nos compartes. Que tengas una muy buena mañana de martes. Gracias por la invitación. Buenos días. Adiós. Buenos días, que te vaya bien. Bueno, y buenos días también para todas y todos. Es momento de despedir ya este mostrador en la clave de martes. Nos escuchamos mañana, les recuerdo, a partir de las 8 en punto aquí en la 92.9. También les cuento y recuerdo que en minutos comienza Combinación Clave con Fernando Paulsen. Pero antes nos despedimos nosotros con esta gran